Bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Mi nombre es Omar. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Es un placer para mí estar con ustedes a través de las Escrituras. Como siempre lo he mencionado y lo menciono, esto es un nuevo año que se empieza con las Escrituras, un nuevo canon para los que por primera vez ven o a través de los videos de YouTube, a través de Conociendo las Escrituras. Ustedes se darán cuenta de que el objetivo de las clases no solamente es brindar información, sino poder brindarles algunas alternativas para que puedan enseñar, obviamente, y compartirlas a los demás. Eh, que obviamente podamos crecer nuestra fe en poder, en venir a Cristo, en aceptarlo a Él y conocerlo más a Él, que ese es el objetivo. Así que te invito para que puedas sumergirte en este nuevo canon que es el Antiguo Testamento para este año 2026 y el cual puedas aprender y puedas disfrutarlo y aprender de las enseñanzas. Este año veremos lo que es el Antiguo Testamento. Está comprendido por semanas, lo que viene a ser esta semana del 29 de diciembre, empezando el año, antes todavía no termina el año, hasta el 4 de enero, los primeros días del mes de enero. Estamos estudiando, para los que no saben, el manual Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y este será el primer episodio, que viene a ser la primera semana. Lo pongo así para que de esa manera no te equivoques o lo puedas encontrar un poco más rápido. El título que ha puesto el manual es Introducción al Antiguo Testamento. Así que te invito para que me sigas, para que lo puedas ver y saber de qué trata el Antiguo Testamento, aunque ya lo sabes, pero un poquito más de repente te puedo dar algunos puntos, algunas ideas para que lo tengas y te pueda ayudar en tu conocimiento. Así que acompáñame. Esta semana el título de la clase es El Primer Testamento de Jesucristo. Interesante el título, ¿ah? Primer Testamento de Jesucristo. ¿Por qué? Porque para la iglesia cada canon es un testamento, ¿no? Nosotros creemos en el primer testamento, que es el Antiguo Testamento, creemos en el segundo testamento, que viene a ser el Nuevo Testamento, creemos también en otro testamento de Jesucristo, que viene a ser el Libro de Mormón, creemos en otro testamento, que es un testamento moderno, que viene a ser Doctrina y Convenios, y en cada testamento quedan los profetas actuales. Así que este es conocido como el primer testamento. El primer testamento de Jesucristo se refiere pues al Antiguo Testamento de la Biblia, que contienen profecías, símbolos y preparaciones para la venida del Mesías. Toma nota, que contiene profecías, símbolos y preparaciones para la venida del Mesías. Si tú lees el Antiguo Testamento y dices, hey, pero ¿qué es esto? Tienes que saber que estás leyendo un libro, la cual contiene mucho simbolismo, muchas profecías y muchas preparaciones a través de los mandamientos, a través de sus leyes para la venida del Mesías. Empezando con el sacerdocio y revelando su expiación mucho antes de su nacimiento físico. ¿Para qué? Para preparar al mundo cuando Él venga. Ese es el objetivo del Antiguo Testamento. Si no lo entiendes de eso, obviamente no estás entendiendo el Evangelio, mi amigo. Ese es el objetivo del Antiguo Testamento. Preparar a la gente, profetizar, sus profetas profetizan que Cristo vendría, que ese es el objetivo, que el pueblo tiene que prepararse. ¿Cuándo? Bueno, ya lo van a saber, por eso están profecías. Esas profecías que dan en un tiempo vendrá, ya vendrá. Mientras tanto, ustedes tienen que vivir con el sacerdocio y obviamente también tienen que vivir con los simbolismos como son obviamente los sacrificios que representan pues la expiación de Cristo, que ese es el objetivo, ¿ok? Hermoso libro, entonces, para poder entender. Si tú entiendes ese panorama, ya vas entendiendo. Cada vez que vas a ir leyendo un libro, una parte del Antiguo Testamento, vas a entender que todo tiene sentido. Este conjunto de escrituras del Antiguo Testamento, que fue leído y citado por Jesús cuando vino en el Nuevo Testamento, es la base que anticipa pues su misión, desde el Génesis hasta los profetas como Isaías, y es visto como el primer testamento. ¿Por qué? Porque testifica de Jesús. Su propósito principal de este testamento, desde una perspectiva teológica que se estudia a Dios, es preparar a la humanidad. Es preparar a la humanidad, ¿para qué? Para la llegada del Salvador. Y obviamente su sacrificio redentor, ¿verdad? Porque si no, no lo van a entender. ¿Por qué se tiene que sacrificar Cristo? ¿Por qué tiene que morir crucificado? ¿Por qué? Todo eso es el Antiguo Testamento que te da una respuesta. A través, obviamente, de leyes, convenios y advertencias, pues, de los profetas. Tengan cuidado, no hagas esto, mira, tienes que hacer de esta manera, no lo hagas, haz así.
y todas las formas, todos los simbolismos. Mucho simbolismo hay en el Antiguo Testamento, la cual tienes que estar preparado poco a poco. Obviamente a través de las escrituras te irás dando cuenta que todo es simbolismo. Este año 2026 se estudiará el Antiguo Testamento, un libro apasionante para el tiempo, o para el mismo tiempo complicado para muchos, y donde radica entonces lo complicado, hermano. ¿Cuál es lo complicado? En su lenguaje. El lenguaje es un poquito complicado. No esperes que el Antiguo Testamento pues presente la historia del género humano de modo exhaustivo y preciso. No lo hace. ¿Por qué? Porque se omiten muchas cosas. Eso no es lo que los autores y compiladores originales trataban de crear. Su mayor preocupación era enseñar algo sobre Dios. Eso es lo que quería, su plan para sus hijos, lo que significa ser su pueblo del convenio, y cómo hallar la redención cuando fallamos. En ocasiones lo hacían relatando acontecimientos históricos tal como ellos lo entendían, inclusive relatos sobre la vida de grandes profetas. O sea, la idea es cómo te enseño los símbolos, cómo te enseño las profecías de acuerdo a la forma del profeta, a la vida del profeta, de acuerdo a su nacimiento del profeta, de dónde venía, de su cultura del profeta y lo que sabía el profeta. Ellos son los que escribían, los que redactaron el Antiguo Testamento. Entonces hay que tener un poco de paciencia. El lenguaje es un poquito complicado. Sí, pues también estamos hablando que si la Biblia existió, se data más o menos hace 6.000 años, imagínate cómo se hablaba, pues, o hace 5.000 años, hace 4.000 años, hace 3.000 años, cómo se hablaba en ese entonces, en ese tiempo. Y hay que entender que no es en el idioma español, es un idioma, muchas veces el hebreo, muchas culturas, se van a Egipto, imagínate la mezcla que tienen en el Egipto, en el egipcio, con el hebreo, la mezcla, porque somos así. Nosotros nos vamos a un país y adoptamos palabras, mezclamos o las unimos las palabras. En el inglés se llama el Spanglish, ¿verdad? La mezcla de la unión del español con el inglés. Obviamente eso no lo acepta la Real Academia Española, que fija el idioma. Eso es la vida popular, ¿verdad? Hey, vamos a la guachatería, te dicen. ¿Qué es la guachatería? Pues del washer, que es lavar, y la tería, que es obviamente la parte, en el español siempre terminamos las terminaciones en enterías, ¿verdad? Entonces la guachatería, vamos a la lavandería, ¿verdad? Eso es la traducción, la lavandería. Y tú ves letreros, guachatería. Eso es, obviamente es un Spanglish, ¿verdad? Malísimo, pero nos acostumbramos a eso. Y obviamente con el tiempo que pase, la Real Academia pues adoptará esa palabra. Por ahora no. Entonces son mezclas de idiomas. ¿Tú te imaginas cuando fue el pueblo de Israel fue a Egipto y obviamente escuchaba a los egipcios y ellos con su hebreo? ¿Cuántas mezclas habrán habido? Todo eso luego se plasma, pues. ¿Se plasma dónde? En las escrituras. Complicado, ¿verdad? Y ahora entenderlo en estos tiempos, que ya estamos 2026, más imagínate cómo ha transcurrido los cambios y obviamente pues las traducciones. Así que hay que tener paciencia. Para entender o leer el Antiguo Testamento hay que tener paciencia. Si no tienes mucha paciencia, bueno, hay que entenderla si quieres aprender. Algo más que quisiera decir a través de esta introducción, como saben, mi nombre es el hermano Omar Pérez, he tenido estos videos por 4 años. Este es el inicio del libro del Antiguo Testamento, la cual ya lo he realizado y obviamente voy a publicarlo, voy a republicar. ¿Por qué? Porque son los mismos, ¿verdad? De repente voy a poner algunos ajustes nada más, pero son los mismos. Como saben, también ya me he despedido, pero he hecho esta introducción. Hermano, total, no dijo que ya se iba. Sí, sino que esta introducción del Antiguo Testamento no está en mis clases que hice hace 4 años. ¿Por qué? Porque no se dio según el manual. Hay que entender que hay años que traen 52 semanas, hay años que traen 53 semanas. ¿Por qué? Porque los años son así, ¿verdad? Varía. Entonces, en este año empieza con la introducción al Antiguo Testamento, cosa que no había hace 4 años o no lo hice. Entonces, por eso lo estoy haciendo para dar una idea más o menos de lo que es el Antiguo Testamento, aunque en mis otras clases, que ustedes ya lo van a ver, voy a repetir esto. Pero para que estén al día, he tratado de hacer esta última clase. Eso sí, es la última. Y de repente vuelvo a repetir, como ya les he mencionado, de repente de los mismos vídeos, pero los mismos vídeos van a estar repetidos, obviamente con nuevas carátulas para que lo puedan identificar más rápido. Los mismos títulos, las mismas fechas de ahora, de estos tiempos, eso sí se puede cambiar, lo voy a hacer para que te sea más fácil.
poder encontrarlo y al mismo tiempo para que puedas educarte. Hay que ver un poquito que de repente el audio está un poquito más bajo, era otra computadora, otro audio, ahora tengo un audio diferente, es mucho mejor. Obviamente uno va aprendiendo, hay que tengan un poquito de paciencia, pero las clases son las mismas con mucha preparación, les van a ayudar a ustedes. Así que esta sí es mi última clase y una clase, muchas gracias por sus comentarios. Como saben también estamos en lo que es las páginas de todo lo que es el poder de la enseñanza en español, lo que viene a ser en YouTube, lo que viene a ser en TikTok. Hay muchos días que me dicen, hermano Omar, acá lo sigo a través de los mensajes y qué bueno, gracias por ello. Hay mensajes en TikTok que son mensajes pequeños, ya los que conocen, los que se han suscrito lo pueden ver, les van a ayudar algunos versículos. Voy a tratar de poner el Antiguo Testamento, no estaría mal también, sino que en este mes que ha terminado he puesto más de lo que es la Navidad, porque lo ameritaba la Navidad, entonces la gente está muy navideña, quiere temas navideños, por lo cual he puesto temas navideños y eso obviamente tiene acogida y le gusta a la gente. Como saben, el público en TikTok es un público más abierto porque hay diferentes tipos de personas, diferentes religiones y para todo tipo de personas que quieren algo espiritual. Lo mismo estoy en YouTube, bueno, como ya le dije, YouTube, en TikTok, estoy en Instagram, como es la misma página, El Poder de la Enseñanza, estoy también en lo que viene a ser en Facebook, lo pueden buscar, El Poder de la Enseñanza, van a encontrar puros videos, obviamente, de lo que es el antiguo, esos videos nuevos, que son mensajes pequeños. También estoy poniendo algunas historias, pequeñas historias que duran, pues, creo que 2 minutos o 3 minutos, no duran más. Historias reales, muy bonitas. Y yo dije, no quiero contar más para que tú ingreses, lo mires y te suscribas. Y yo sé que te va a gustar y te va a ayudar en tu vida para que tengas una idea y sepas que el mundo que nos presenta mucha gente o que está amargada la gente también es bonito. También hay gente buena, también hay gente hermosa, sean de nuestra iglesia o no sea de nuestra iglesia. Así que yo trato de que el mundo florezca para todos y que también veamos lo positivo y lo bueno. Así que te invito, estás invitado cordialmente, te puedes suscribir, puedes darle corazoncito a las páginas y te van a salir periódicamente. ¿Ok? Ahora sí, a terminar este libro, bueno, ahora sí terminar los vídeos, pero te voy a contar lo que es la introducción un poquito al Antiguo Testamento. Disculpa que me haya tomado un poquito de tiempo. Bienvenidos, queridos amigos. Este año iniciamos un viaje extraordinario, un viaje hacia uno de los conjuntos de escritos más antiguos y más influyentes del planeta. ¿Cuál? El Antiguo Testamento. Para muchos es un libro fascinante, como ya lo mencioné, es emocionante y cautivador, pero quizá te has sentido ansioso, inseguro o intimidado también por este libro. Y es normal, porque es un libro grande, es muy amplio, con un lenguaje antiguo que ya no se habla y que resulta muy complicado llevar la secuencia por la forma del idioma, como ya lo mencioné. También se complica porque sus personajes vivieron hace miles de años, sus costumbres pueden parecernos pues extrañas a veces, nos va a parecer extrañas. Sus leyes nos pueden parecer duras, sus imágenes simbólicas también, mucho simbolismo habla. ¿Cómo hablar en esos tiempos un profeta, dar una profecía para estos tiempos? ¿Cómo lo digo? A ver, ¿cómo digo que un avión va a pasar? ¿Cómo? En esos tiempos, si no existe la palabra avión. Es difícil, ¿verdad? Lo hago a través de simbolismos. Entonces queda la pregunta, ¿qué hacer con este libro? ¿Lo leemos o no? ¿Lo dejamos de lado y no nos atrevemos? ¿O sí lo intentamos? Si te atreves a entrar, con mente abierta y corazón dispuesto, siempre te recomiendo, mi amigo, tu corazón tiene que estar dispuesto a poder aprender. Cuando vas a tu clase de escuela dominical, cuando vas a tu clase de seminario, tu clase de la primaria, mujeres jóvenes, hombres jóvenes, cualquier clase, o das un mensaje, que tu corazón siempre esté dispuesto y tu mente abierta. Abre tu mente, mi amigo, y tu corazón que esté dispuesto para poder aprender. No cuando lo veas al hermano digas, ¿qué me va a enseñar usted? Ya cerraste tu mente, tu corazón ya se cerró, ya no está dispuesto, estás lleno de imagen, viendo errores, ¿no? Que mira cómo habla, si habla fuerte, mira cómo se vistió la hermana o el hermano, buscando errores. De esa manera es complicado aprender. Consejo, ¿eh? Es muy complicado aprender. Te aseguro, si vas con un corazón dispuesto y una mente abierta, te aseguro que verás algo sorprendente. Gente como tú y como yo, eso encontrarás en las escrituras. Sí, así como tú y como yo. Lo mismo, así con defectos, con virtudes, con todo. La diferencia
el tiempo. La diferencia, las vestimentas, y la diferencia, la cultura, pero igualito, con errores, con defectos, con virtudes. Así encontrarás. Gente que amó y sufrió, que tuvo miedo, que se equivocó, que buscó a Dios desesperadamente, así como tú y yo lo hacemos. Eso encontrarás en el Antiguo Testamento. En sus historias encontramos nuestra historia. ¿Y por qué? Porque al leer, al encontrar nuestra historia, obviamente eso nos va a ayudar a enfrentar la vida. Es lo importante que es leer las escrituras. ¿Y para qué? Para salir a veces de esa oscuridad que estamos, o para no caer en la oscuridad, o para que no caigamos en la profundidad de la oscuridad y veamos la luz. De nosotros depende. De nosotros depende. Así que no estamos solos, tenemos las escrituras. Por eso el salmista escribió en Salmos capítulo 119, versículo 5, lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera en mi camino. Lo vuelvo a leer. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Fin del versículo. Ya ve, hermano, ya empezamos con palabras complicadas. No, pues hermano, me puedes decir. ¿Qué es lumbrera, hermano? Lumbrera, la luz. Eso es. Pero, obviamente, palabra un poquito arcaica se llama, ¿verdad? Arcaica porque es antigua. Entonces, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Lámpara, creo que sí todavía sigue moderno, aunque ya no existen las lámparas, ¿verdad? Podría decir mejor, lámpara es a mis pies tu palabra y luz en mi camino. Se entiende mejor, ¿verdad? ¿Cómo la ves? Mucho mejor, ¿verdad? Será por eso que los jóvenes no quieren leer las escrituras. ¿Mm? ¿Por qué? Por el idioma arcaico, antiguo. Puede ser que sea por eso. Pero, ¿y nosotros? ¿Y nosotros por qué no queremos leer? ¿Por el idioma? Sí, hermano, es que yo todavía soy joven. No hay excusas. No es el idioma. ¿Mm? No seamos decidiosos, ¿verdad? Tenemos que poner un poco de ánimo. Este versículo te lo voy a poner más fácil todavía como para estos tiempos y lo puedas entender. Diría así. Mira, el versículo original dice así. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Así dice Salmo 119, versículo 5. 105, versículo 105. Yo te lo dije, te lo puedo cambiar a lo siguiente. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz en mi camino. Ya un poquito mejor, pero quieres que te lo ponga más fácil. Diría así, tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. ¿Cómo la viste? Ah, más fácil, ¿verdad? Obviamente, si tú tienes un hijo de 20 años, lee el versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Ya debe entender un joven de 20 años, mínimo, ya debe entender. Pero si yo tengo un hijo de 4, 5, perdón, 6, 7, 8 años, ¿qué le tengo que decir? Tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Es lo mismo, pero en palabras sencillas para este tiempo, para que entiendas. Eso tampoco no lo va a entender un joven de, obviamente un joven de 12, 16, 17 años, y así quiere muy fácil. Hay que ayudarle a pensar también, ¿verdad? Yo no le voy a decir algo tan fácil a un jovencito. Ya tiene que usar el cerebro, tiene que pensar. No le pongamos tan fácil. Pero eso es lo mismo. Ese es el idioma, el cambio, pues. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Qué hermoso. Bueno, así facilito, yo sí lo leo todo. Bueno, hay que tener paciencia. Puedes anotarlo, lo anotas ese versículo, lo borras y lo pones el nuevo que yo te dicté, que es lo mismo. Es lo mismo, la misma enseñanza. Pero suena más agradable, ¿verdad? Escuchar tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Tiene sentido, tiene lógica, está rico el español, así sí entiendo las escrituras y es más fácil. De ti depende, mi amigo, abre tu corazón y abre tu entendimiento para que puedas aprender. Abre la mente. En este año abrimos una lámpara antigua que ilumina caminos modernos, mi amigo. Dejemos que este libro maravilloso que es el Antiguo Testamento ilumine nuestros caminos. Es una lámpara poderosa que te ayudará en tu día a día. Así como ven en la imagen, una lámpara la cual ilumina caminos para que los transeúntes, las personas, puedan pasar. ¿Qué es realmente el Antiguo Testamento? ¿Qué es? Son historias, hay orígenes,
el origen de muchas cosas y hay muchos mitos o leyendas o historias verdaderas. Tres datos históricos que transforman nuestra lectura. La primera, hay que ver que el Antiguo Testamento es una biblioteca. No es un libro, es una biblioteca. ¿Por qué? Porque tiene 39 libros, escritos por decenas de autores, a lo largo de aproximadamente 4.000 años. Eso es el promedio que pone lo que es el Antiguo Testamento. ¿Qué incluye en esos libros? Historia, mucha historia, porque conoceremos la vida de muchas personas o familias. También incluye poesía, los famosos salmos de David y Salomón, o los eclesiastés, que son poesías de alegría y de tristeza. Incluyen leyes como Deuteronomio, como las leyes mosaicas. Incluyen profecías del gran Isaías, Jeremías y muchos otros profetas. También narraciones de viajes, de guerras. Asimismo, sabiduría con el libro de Proverbios. También muchos simbolismos. Todo el Antiguo Testamento está lleno de simbolismos. Todo lo hacen por algo, todo tiene un motivo. Y también vemos muchas visiones, sueños, como las de José, el soñador, por ejemplo. Es decir, que este libro lo tiene todo. Entonces, no es un libro, es una biblioteca de 39 libros, las cuales obviamente nos van a enseñar. También debemos saber que el Antiguo Testamento es el fundamento cultural de medio planeta, por no decir 3/4 del planeta. ¿Por qué está diciendo eso, hermano? Porque 3 religiones lo consideran sagrado. Por ejemplo, el judaísmo, que son los israelitas, también creen y lo llaman la Torá. El cristianismo, o sea, nosotros, la Iglesia Católica y todas las iglesias protestantes que creemos en la Biblia, obviamente los llamamos el Antiguo Testamento. Y el Islam, indirectamente por tradición abrámica, también creen, pero no lo aceptan, porque dicen que tienen errores, pero sí creen y ellos tienen el Corán. Es decir, prácticamente casi todo el mundo cree en el Antiguo Testamento. Prácticamente. Claro, obviamente, nosotros lo llamamos el Antiguo Testamento, los cristianos, que son una gran mayoría de gente en el mundo, los israelitas no lo llaman el Antiguo Testamento, creen en la Torá, que es lo mismo, y obviamente tiene sus pequeños cambios, pero es prácticamente lo mismo, y obviamente también los islamistas, que vienen a ser los musulmanes, que vienen a ellos a crear en el Corán, obviamente que también habla del Antiguo Testamento. Así que imagínense, las 3/4 partes prácticamente del planeta creen en el Antiguo Testamento. Obviamente todos ellos, incluido nosotros, somos monoteístas. ¿Por qué? Porque creemos en un Dios. Obviamente algunos lo llaman el Jehová, como los israelitas lo pueden llamar, el Yahvé, nosotros lo llamamos también Jehová, el Dios del Antiguo Testamento. También lo llamamos el Yahvé, o también los islámicos lo llaman Alá, para que viene a significar el Dios. Pero también debemos saber que la Biblia no es un solo libro, sino que es una colección de libros, como ya lo mencioné, cuyo complejo desarrollo no se comprende del todo. Los libros más antiguos comenzaron como canciones e historias transmitidas oralmente de generación a generación. La Biblia fue escrita, hay que saberlo, y recopilada por muchas personas. Sí, muchas personas, no solamente una persona, sino muchísimas personas que según muchos estudiosos son en su mayoría desconocidas, procedentes de una variedad de culturas y orígenes, obviamente de diferentes lugares. Así que, ¿cuál es el origen de la Biblia si quieres saberlo? No es muy claro, mi amigo. Déjame decirte que no está muy claro cuál es el origen de la Biblia. Esto hace que muchos digan que la Biblia no sea fidedigna. ¿Por qué? Porque obviamente no saben su origen. Cuando tú preguntas a un santo de los últimos días el origen del libro de Mormón, y lo sabes, que fue, obviamente tú lo sabes porque fue por revelación a José Smith. Y listo, ahí acaba y se acepta. Pero si tú preguntas, o te preguntas a ti mismo, o preguntas a los demás, a alguien, ¿cuál es el origen de la Biblia? Hay un silencio, porque no se sabe o no está bien claro. Tanto los judíos y los cristianos han considerado la Biblia como la palabra de Dios. Y en esto es la discrepancia de los musulmanes que dicen que no es fidedigno. Y si no lo es, por lo tanto no lo aceptan, a diferencia que el Corán sí lo es según ellos, porque fue escrito por su profeta Mahoma. Ahora,
También luego es evaluado en el Antiguo Testamento el idioma, como ya lo he dicho. Debemos saber que no fue escrito en español. Así que para que llegue a nuestro idioma ha pasado por muchos traductores, pero la Biblia fue escrita casi en su totalidad en hebreo, con algunas secciones en arameo, obviamente, mientras que el Nuevo Testamento sí se escribió principalmente en griego. El Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento en hebreo, aunque hay algunas partes en arameo. Ahora, a diferencia del libro Mormón, ¿por qué? Porque existen varias ediciones en inglés. Las dos más comunes son la edición de 1981 del libro Mormón, que es la versión moderna, con párrafos y encabezados, esos versículos que ustedes ven, y la edición de 1920, que es más cercana a las ediciones originales. Es decir, el libro de Mormón no ha sufrido cambios en el idioma inglés, sino que solamente se han añadido encabezados, conexiones para que pueda ser mejor leído y podamos encontrar la concordancia, pero no cambió en el idioma. No hay cambios. Ahora, al pasarlo al español, se ha buscado varios estudiosos del idioma inglés para su corrección, pero no cambia en sí el idioma original, que es el inglés. Estoy hablando del libro de Mormón. Ahora, volviendo a la Biblia, en resumen, la Biblia es el resultado de un largo proceso histórico que implicó a diversas personas y culturas, culminando en la compilación de textos que las comunidades de fe consideran sagrados e inspirados. Uy, hermano, entonces, ¿qué hacemos? ¿Creemos o no creemos? Como ya hemos estudiado en la clase antepasada los artículos de fe, en especial el número 8, dice, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, hasta donde esté traducida correctamente. Gran versículo a tener en cuenta. Debemos saber que la historia del Antiguo Testamento es un milagro también. Si te preguntas si el Antiguo Testamento es real o cuál es su origen, quizás hayas oído y si no, te lo cuento. Los manuscritos del Mar Muerto, toma nota, Mar Muerto o rollos de Qumran, así se llamaban, los manuscritos del Mar Muerto o los rollos de Qumran, Qumran, así se pronuncia, así se escribe en español, tal como lo estoy leyendo, llamados así porque se encontraron en cuevas situadas en Qumran, Cisjordania, a orillas del Mar Muerto. Son una colección, sí, se encontraron, estoy hablando del origen del Antiguo Testamento, ahí se encontraron manuscritos, una colección de manuscritos, 972 manuscritos, ¿tú te imaginas? Así como lo ves en la imagen. La mayoría datan pues del año 250 antes de Cristo. Y desde ahí hasta el año 66 después de Cristo, antes de la destrucción del segundo templo de Jerusalén. Estos manuscritos del Mar Muerto fueron hallados en 1947. Te estoy contando un poco de historia para que sepas más o menos el origen de las escrituras y puedas saber por qué tenemos estas escrituras. Todo esto fue encontrado en 1947, sí, más o menos quizás cuando tu papá haya nacido, ¿verdad? Porque la mayoría tenemos papás, más o menos nacieron en esa época, de repente nuestros abuelos. Y confirmaron que el texto bíblico se preservó con una fidelidad asombrosa por los siglos. Te cuento un poquito más. Los manuscritos que se encontraron están redactados en hebreo, casi en su totalidad, solo con algunos ejemplares en arameo y griego. Los primeros 7 manuscritos fueron descubiertos, te lo estoy contando un poco la historia para que sepas, accidentalmente fueron encontrados por unos pastores beduinos, pastores de ovejas, en 1947. Eso fue encontrado en una cueva en las cercanías de las ruinas de Qumran, en la orilla noroccidental del Mar Muerto. Los pastores se encontraban buscando una cabra, porque obviamente la gente consume cabra, consumen ovejas, que esa cabra se había extraviado, y ellos empezaron a buscar, y obviamente ahí en los cerros, para que tengas una idea cómo es, ahí hay cuevas, y obviamente las cabras obviamente saltan, ¿verdad? Se paran en los cerros, caminan en los filos. Entonces, obviamente los pastores beduinos, ellos perdieron una cabra, y pues ellos no te pierden nada, ¿verdad? Son conocidos por buscar todo, no se le puede perder una cabra. Entonces van y encuentran una cueva, y obviamente las cuevas son oscuras. Entonces a ellos al encontrar la cueva pensaron que la cabra estaba dentro. Lanzaron una piedra dentro de la cueva para asustar al animal y que salga. Sintieron que la piedra golpeó vasijas de cerámica
y así encontraron los recipientes donde se resguardaron estos papiros. Obviamente, al escuchar eso, el sonido es diferente y la cabra no salía. Por lo tanto, ellos se introducen en la cueva y encuentran unas vasijas de cerámica, las cuales había sonado por la piedra, las cuales vieron que dentro de esas vasijas habían estos papiros. Interesante, ¿verdad? Cómo se encuentran estos papiros que databan, pero de hace miles de años atrás. Posteriormente, hasta el año 1956, se encontraron manuscritos en un total de 11 cuevas de la misma región. Ahí lo escondieron, imagínense. Profundo, imagínate, son datos, pero preciosos. Esto es historia pura, como se dice. ¿Por qué? Porque es el origen de las escrituras. Algunos de estos manuscritos que se encontraron constituyen el testimonio más antiguo del texto bíblico encontrado hasta la fecha. La mayoría de los manuscritos están hoy en el Museo de Israel y en el Museo Rockefeller, ambos en Jerusalén, así como en el Museo Arqueológico de Jordania, en Amán. Si quieres ir, algún día tú tienes dinero, quieres ir a visitar, te vas, visita el Museo de Israel o el Museo de Rockefeller, ambos que están en Jerusalén, y puedes encontrar estos manuscritos. ¿Qué tal? ¿Cómo la ves? Historia pura. De esa manera se tienen los escritos de la Biblia. Ahora, para entender mejor el Antiguo Testamento debemos entender su mundo. Eso hay que entenderlo, porque si no es complicado. ¿Cómo era su mundo? Un mundo sin tecnología, obvio, no había nada de tecnología, pero lleno de símbolos. Era la forma de poder comunicar de esos tiempos, para que la gente entienda. La comunicación era visual, ¿sí? No hay otra manera de poder comunicar. Era visual, era ritual, a través de ritos, y era ceremonial, o sea, muchas ceremonias. Los convenios se mostraban con sangre, por ejemplo, con altares, con pactos, con sacrificios, con piedras, con nombres. Esa era la forma de poder entender, y nosotros tenemos que entenderlo así, el Antiguo Testamento. De esa manera. Entonces, tú, por ejemplo, ves en la imagen un sacrificio. Un hombre, o en este caso aparentemente es un hombre, debe ser un sacerdote, que ha hecho un altar para poder hacer un sacrificio, que normalmente era un cordero, la cual se sacrificaba, se quemaba para poder, obviamente, ofrecerlo a Dios por la remisión de tus pecados. Todo eso es un simbolismo, porque es una oveja, porque es un animal tierno, porque es un animal dócil, porque es un animal que no reclama, porque es un animal que no dice nada, que es, obviamente agacha la cabeza en señal de sumisión. Algo, algo simbólico lo que iba a hacer Jesucristo al ser crucificado por todos nosotros. Ese sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento representa pues el sacrificio que se va a hacer cientos o miles de años después con la venida de Cristo. Es por eso que en la imagen de la derecha ves a Cristo crucificado, obviamente, y abajo lo ves a un cordero degollado también, que es un sacrificio. De esa manera, obviamente es un simbolismo. Si tú estás viviendo en el Antiguo Testamento, tienes que entender a la mala, que ese sacrificio, obviamente, ¿por qué matamos un animal? ¿Qué tiene que ver el animal? Sí, pero eso va a representar el simbolismo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando venga Cristo, obviamente también va a ser igual sacrificado. Entonces ya va teniendo sentido. Si tú estás en el tiempo de Cristo, en el tiempo del Nuevo Testamento, o tus hijos, o tus nietos, o tus bisnietos, o tataranietos, tienen que entender que Cristo está siendo crucificado y obviamente se está cumpliendo todas las escrituras del Antiguo Testamento. Obviamente, si tú entiendes el simbolismo. Si no lo entiendes el simbolismo, pues ¿qué hacemos? Es complicado. Y al parecer vemos que en el Nuevo Testamento no entendían ya las personas el simbolismo. Ahora, si lo actualizamos a este tiempo, en el año 2025, hermano, y nosotros tenemos que hacer sacrificios, no. ¿Por qué? Porque ya no se nos pide eso. Ahora se nos pide otro simbolismo, tener un corazón contrito, es decir, tú mismo arrepentirte. De esa manera, sacrifícate, rompe tu corazón orgulloso e inclínate y reconoce a Cristo como tu Salvador para que Él pueda perdonar tu vida y te pueda ayudar. Es decir, agacha la cabeza, dobla el cuello e inclínate y reconoce a Cristo. Ese es el simbolismo ahora en la actualidad. Pero tú puedes decir, ¿y por qué me tengo que agachar? ¿Por qué me tengo que inclinar? ¿Por qué me tengo que arrodillar? ¿Por qué? Porque son simbolismos de tu arrepentimiento. Ojo que todo es simbolismo.
Es importante, ¿verdad? Y es bonito y es hermoso, porque de esa manera uno lo va entendiendo, que todo va teniendo significado. Lo mismo cuando vas al templo. Cuando vas al templo vas a ver símbolos. Y si tú vas y te duermes, y si tú vas y conversas, y si tú vas y no entiendes, estás perdiendo el tiempo, mi amigo. Tienes que entender poco a poco el simbolismo. Recientemente alguien me dijo, me dice, ya estoy yendo al templo varias veces y se repite, ¿no? Siempre se va a repetir, porque es nueva la persona que está yendo al templo. Sí, siempre se va a repetir. Imagínate, yo tengo años y voy repitiendo lo mismo y lo mismo. Y así es. ¿Por qué? Porque cada vez que tú vas, ese es el objetivo, cada vez que tú vas, mires o veas o hagas y sepas y entiendas el simbolismo, que pronto también se hará de repente en la segunda venida, en el milenio. Son simbolismos que nosotros como santos de los últimos días tenemos que aprender. ¿Ok? Así que a prepararse. Ahora, también ellos vivían en un mundo trivial y familiar. Trivial por tribus y familiar porque muchas familias, familias inmensas, grandes. La identidad no era individual, era familiar. Tribal, es decir, por tribu y comunitaria. Por eso genealogías. En el Antiguo Testamento vas a ver genealogías. ¿Por qué? Porque se dice hijo de eso. Yo soy hijo de Josué, hijo de Rubén, hijo de José, hijo de Abraham. Siempre mencionan eso. ¿Por qué? Porque se habla de la genealogía. Eran fundamentales en ese tiempo. Ellos se definían de a qué tribu pertenecía una persona, lo cual era vital para la herencia y la estructura social. El más conocido es a Jesús. Se le dijo Jesús, hijo de David, por ejemplo, ¿verdad? Han escuchado en el Nuevo Testamento. Es por la genealogía. ¿Por qué lo dijeron así? Dando a entender que descendía del rey David, por su genealogía. ¿Se acuerdan cuando Cristo habló? No lo voy a decir ya más del Antiguo Testamento. Él dijo, cuando vino a alguien, le dijo, Jesús, hijo de David. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? A ver, recordemos rápido, rápido, ahorita que ha pasado Navidad. ¿Recuerdas o no? Cuando lo dice, por ejemplo, en los endemoniados. Alguien se le acuerda, se le acerca y le dice, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, hijo de David? Y le dice, cállate, ¿no? No me digas mi genealogía, hermano. Me estás. Ellos. No podemos decir eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le está diciendo, hey, rey, tú eres el rey. Eso le están diciendo. Y así se hablaba en eso entonces. Entonces, el hijo de siempre era fundamental en esos tiempos. ¿Y cuáles eran las tribus conocidas? Pues las 12 tribus de Israel o de Jacob, ¿verdad? La tribu de Ramón, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Naftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. ¿Verdad? José pierde, sale de ahí porque ya nadie tiene y tiene dos hijos que viene a ser porque Leví también sale y tienen dos hijos que viene a ser la tribu de la tribu de Efraín y la tribu de, ¿quién más? La tribu de Efraín y la tribu de Manasés. ¿Ok? Ahí están las 12 tribus de Israel. Poderoso, ¿eh? Así que vamos a aprender mucho más de ello. Ahora, ¿cómo era el pueblo de Israel? ¿Cómo era? Un mundo rodeado, pues, de imperios brutales, ¿eh? En esos tiempos. Sí, terrible. Ese tiempo no. Yo a veces, y eso hay que entenderlo, mi amigo. Yo muchas veces me hago la pregunta cada vez que yo leo las escrituras o leo la historia, ¿cómo hubiera yo sido en ese tiempo? ¿Cómo yo, por ejemplo, ahorita que hemos terminado el Doctrina y Convenios, si yo hubiera nacido en el año 1805, en el tiempo de José Smith, en el año 1810 o 1800 antes de José Smith, y lo hubiera conocido a José Smith, ¿lo hubiera aceptado, sí o no? Primer punto. Si lo hubiera aceptado, ¿cómo hubiera sido? ¿Hubiera sido un hombre fiel? ¿Un hombre de repente apóstata? ¿O de repente el que lo acusó a José Smith? ¿Qué tipo yo de personaje hubiera ocupado en la historia de los pioneros? Si hubiera estado en el tiempo de Brigham Young, ¿cómo hubiera sido? ¿Hubiera hecho el camino el éxodo, que era irse obviamente del este al oeste en Estados Unidos, a Utah? ¿O no? ¿O me hubiera quedado? ¿Hubiera renegado? ¿Hubiera ido? Sí, no, con mi familia, solo, jalando mis bueyes. ¿Mm? Si hubiera estado en el Nuevo Testamento, hubiera sido amigo de Jesús, lo hubiera defendido, de repente hubiera sido el romano. Hubiera nacido romano. Y si estaba en el Antiguo Testamento, ¿cuál hubiera sido yo? Siempre hagámonos esa pregunta. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a
que puedas entender mejor las Escrituras y que tu fe crezca y te aferres al Evangelio o a la barra de hierro. Ahora, Israel en esos tiempos vivía rodeado de imperios brutales, ¿eh? Malísimos, así que era que cuidarse. Veamos el mapa y veremos a Israel. Ahí lo ven ustedes de rojo. ¿Lo ven, no? Ahí, esa manchita roja, eso es Israel, chiquito. Y está rodeado ¿de quién? De Egipto, Asiria, Babilonia, Persia. Israel era pequeño, era frágil, y sin embargo Dios lo escogió como su pueblo. Para conocer a Israel también debemos saber que era un mundo donde la fe definía el destino nacional. En esos tiempos eran bien claros, el pecado, por ejemplo, traía destrucción. Si tú cometías pecado, había destrucción. Si tú eras obediente, traías prosperidad. Los profetas eran portavoces ante reyes y naciones, por ejemplo. Entonces, el pueblo de Israel mandaba a su profeta, pues vaya usted, hable con el rey, interceda por nosotros. Es decir, también el pueblo aceptaba a los profetas. Algo que es complicado en este tiempo, ¿verdad? Nadie quiere aceptar nada, ¿no? ¿De quién es el profeta y por qué? Todo es preguntas y se cuestiona. Cuando comprendemos este mundo, mi amigo, las historias dejan de parecer extrañas y se vuelven humanas. Sí. Cuando comprendemos este mundo, las historias dejan de parecer extrañas y se vuelven humanas. Es complicado a veces, pero tienes que entender que nosotros en estos tiempos no estamos tanto para resolver dudas, preguntas, sino para obedecer. No se te olvide. Ejemplo. A veces, varias veces, no es muchas veces, preguntan, hermano, ¿y usted? Bueno, no me dicen hermano, ¿verdad? Amigos, ¿por qué no tomas café? ¿Por qué no tomas té? ¿Por qué no tomas alcohol? Si es bueno, lo dice tal y tal y tal. Entonces, explicar a veces, no siempre, hay gente que no quiere aprender y no va a aprender, solamente quieren curiosear, chismear, ¿no? ¿Y ustedes por qué no toman café? Esa gente cuando lo dicen en esos tonos a veces, en esas formas, es porque no quieres aprender, solamente quieres chismear, quieres enterarte. No es la persona que se acerca y te diga, disculpa, ¿tú no tomas café? ¿Me puedes explicar por qué? Yo quiero mejorar mi vida, de repente estoy haciendo mal. A ver, explícame a qué se debe. Es un mandamiento. Si lo dices de esa forma, ¿qué estás diciendo? Esta persona quiere aprender, quiere mejorar su vida. Pero no, la mayoría es, ustedes no toman café. Si tomaran café, yo voy a la iglesia. Si me explicas por qué no toman café, tal vez yo vaya. Yo no estoy para eso, si no quieres, no vayas, pues con todo el cariño y el respeto, pero no estoy para calmar tus dudas. Entonces, cuando hacen tipo de preguntas, a veces las respuestas, te estoy contando para que sepas, no hay importancia de dar respuestas. ¿Por qué? Porque las respuestas no van a ser bien acogidas. Cuando la persona no tiene el deseo de aprender, no va a ser bien acogida la respuesta. Y cuando a veces me preguntan, en el caso que yo puse ahí, ¿por qué no tomas café? ¿Por qué no tomas café? Digo, bueno, es un mandamiento del Señor que ha dado, simplemente. Y me preguntan, ¿pero qué? ¿Y solo porque Dios lo dijo? Y le digo, ¿algo más? O sea, le digo, mira lo que me estás diciendo, ¿solo por lo que Dios lo dijo? Sí, pues porque Dios lo dijo. Me dice, pero ¿y por qué no preguntas? ¿Por qué no te cuestionas si es bueno o es malo? Y le digo, ¿por qué me voy a cuestionar? ¿Por qué? Porque tú lo dices. Esa es la diferencia. Mientras tú te cuestionas, yo obedezco. Simple, fácil. Es ahí la diferencia entre tú y yo. Tú pregúntate, cuestiónate. Yo obedezco. Algún día estaremos frente a Dios. ¿Qué te dirá? A ver, que venga el cuestionador. Sí, pero ¿por qué diste tiempo? ¿Por qué dijiste que no se tome café en el año 2025, en el año 2000? Y se aparecerán los obedientes. A ver, los obedientes que dije yo que no tomen café, no tomen té, no tomen drogas. Aquí están. Ok, pase. Tú ven para acá. Yo creo que va a ser así, ¿verdad? Entonces, ¿por qué menciono esto? ¿Por qué? Porque a veces
La gente quiere encontrar una respuesta que le satisfaga. Yo lo sé, yo lo sé. Cuando la persona obviamente me pregunta o la persona yo veo que quiere un interés de poder conocer y aprender, la enseñanza es diferente. Pero muchas veces tratamos de preguntar, cuestionar y refutar. No, pero que esto, que este otro. Amigo, en la vida hay que obedecer, agacha cabeza y obedece. No, es que yo no voy a ser así. Pues no seas así y está bien, sigue con tu vida. No me complico la vida. Pero en la vida tenemos que obedecer. ¡Ey, que no, que... ¿y dónde dice que hay que pagar diezmos? Hermano, paga diezmo y punto. Obedece la ley de reposo, el día de reposo y así, con todos los mandamientos. Mucho cuestionamos a veces. Cuestionamos para no cumplir, cuando la idea es cuestionar para cumplir. Ahora, si tú tienes el deseo de poder conocer un poquito más, obviamente la palabra sabiduría, pues yo te explico. Yo soy misionero y explico a muchísimas veces a gente que quiere aprender. Mira, nosotros no tomamos café. ¿Por qué? Porque contiene a veces productos adictivos. El producto adictivo te vuelve adicto. Si tú te vuelves adicto, obviamente pierdes el control de tu vida. Y el objetivo no es tener adicciones. De esa manera, obviamente, no vas a tener ninguna adicción cuando tú no tomes café, no tomes té, no tomas drogas. ¿Qué son las drogas? No, que hermano, que la marihuana, que de repente es medicinal. Yo no lo sé si es medicinal, no entra en problemas. En realidad sí lo sé, pero no va a estar pregunte que sí, que no. Hermano, simplemente no consumas y listo. ¿Por qué? Porque trae adicción. Y la adicción es lo que no quiere el Señor. El Señor quiere que tú seas libre, libre de pensamiento, libre de adorar, que no estés adicto a nada. Y si eres adicto, de repente a lo bueno, no a lo malo. ¿Verdad? Entonces, cuando tú tomas un café, o un té, o una droga, o un alcohol, obviamente vas a perder y te vas a convertir en adicción, vas a perder tu libertad. Ese es el propósito. Entonces la palabra de sabiduría es para que seas sabio, para que tú ejerzas tu propio derecho sin adicciones. No, pero hermano, ¿y dónde dice que crea adicción? Mira las colas nomás. Cuando tú vas a Starbucks, hay una cola inmensa de cafeteros en la mañana. Ahí nada más mira. Y esos son los que tienen dinero, porque los pobres lo hacen en su casa. Hacen su café en su casa. Gente que no puede vivir sin su café. Eso es una adicción. Un santo de los últimos días se levanta tranquilo y feliz. Toma su leche, toma su agua, toma su avena, etc. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque nosotros creemos en el Antiguo Testamento y tenemos que entender cómo era ese pueblo, un mundo donde la fe definía el destino nacional. Una vez más, ellos creían, eran bien claros, que el pecado traía destrucción. Ahora nosotros no lo creemos. No creemos eso. Eso ya lo hemos perdido. Ellos también creían que la obediencia traía prosperidad. Tampoco lo creemos en estos tiempos. No, si yo soy próspero es gracias a mi esfuerzo. Bueno, ellos también aceptaban a los profetas, algo que en estos tiempos es difícil. No se quiere aceptar a los profetas. Complicado, ¿verdad? ¿Cómo nos diferenciamos con el Antiguo Testamento? Grandes personajes vamos a ver en las escrituras del Antiguo Testamento también, sobre todo veremos a humanos, tan humanos como nosotros. Para ello voy a mencionar a 4 personas, 4 con sus ejemplos, las cuales están en las pantallas, en la pantalla que ustedes pueden ver. Al primero, que lo ven en la parte izquierda, Abraham. Abraham lo llaman algunos. ¿Quién era? Era un inmigrante sin tierra, un padre sin hijos, tuvo sus hijos ya mayor, mucho mayor de edad. Si tú has tenido hijos a los 20 años o a los 30 años, déjame decirte que Abraham recién tuvo a su hijo a los 86 años y a su hijo Isaac a los 100 años. ¿Y por qué? Porque Dios le prometió lo imposible. Esa historia la conocerás en el Antiguo Testamento. Con todo el respeto de las personas mayores, con todo el respeto lo digo, pero a los 86 años, el hombre normal en estos tiempos, a esa edad, ya es bisabuelo, ¿o no? ¿Verdad? Hey, sí, mi hermano, mi bisabuelo ya tiene 80 años, 86 años. El hijo que tuvo Abraham fue de la unión que tuvo con su mujer Sara. ¿Cómo lo hizo? Bueno, eso sí, tienes mucha confianza. Con Abraham, algún día le preguntarás pues, cómo lo hizo, ¿verdad? Algún día. Eso ya no te puedo contar.
Pero la vida de Abraham nos enseña fe cuando nada tiene sentido. Entonces tú al estudiar la historia de Abraham conocerás la fe cuando nada tiene sentido. ¿Cómo puede ser que un hombre a esa edad tenga hijos? ¿Cómo? ¿Cómo? Si la mayoría de personas a los 50 años ya les duelen las rodillas, les duelen las caderas, les duelen las articulaciones. Imagínate los 86 años, a los 100 años. Ya no te quiero contar más, imagínate nada más. También vemos ahí arriba en la parte superior derecha a Sara, la esposa de Abraham. Una mujer bella, dicen las escrituras, pero la vida pues no fue completa para ella. ¿Por qué? Porque no pudo tener hijos. Esperó décadas. Décadas son 10 años y 10 años y 10 años. ¿Qué esperó décadas? Un milagro, el milagro de ser madre. No esperó una semana, un mes, un año, ni años, sino años de años, para que sea más imposible, pues. O sea, súper imposible, recontra imposible. Por eso esperó. ¿Tú te imaginas una mujer, por lógica y por naturalidad? Obviamente, cuando nace uno le va enseñando a ser mujercita, que algún día, sí, mira mamá, de dónde nací yo, mira tus senos, sí, me van creciendo los senos, mis caderas se van ensanchando, etcétera, va pasando la pubertad, la adolescencia, obviamente sus cambios hormonales, se va convirtiendo en una señorita, en una mujercita, se casan, sí, ¿para qué? Para formar familia. Y también sabe esa mujer que hasta los 35, 40, 45 años, obviamente se acaba su ciclo de reproducción. Es lo lógico, es lo normal. Entonces tienes todo ese tiempo para procrear o para poder reproducirte con tu pareja, con tu esposo, los cuales obviamente tienes tu intimidad para poder reproducirte, pero no vienen los hijos. No viene uno, no viene un año, no viene 2 años, no viene 3, 4, 5, 10, 15, 20 años. El tiempo se te acorta. El tiempo de reproducción cada vez te respira más en el cuello, diciéndote ya te acercas a cortar el tiempo de reproducción. Y llegó el momento y se cortó el tiempo de reproducción. ¿Cómo te sientes? Saber de que ya no podrás ser madre. En esos tiempos, ¿eh? Si en estos tiempos es complicado, imagínate en esos tiempos. Mucho más. ¿De qué me sirve tener a mi esposo? Se decían ellas, si no puedo tener hijos, no puedo procrear. Y el problema no era el esposo, era la esposa el problema, porque ella era la estéril. ¿Por qué? Porque Abraham sí puede tener hijos. Obviamente más adelante lo demuestra. Pero Sara se siente mal. Pasa el tiempo, 40 años, 50 años, obviamente ya pierdes la fe. Eso lo harías tú, o yo quizás. 60 años ya contra todo pronóstico, es imposible tener hijos. ¿Por qué? Porque obviamente tu cuerpo ya se empieza a deformar por la vejez. Obviamente tus óvulos, eso es el sistema reproductor de la mujer, se empiezan a cerrar, obviamente empieza a haber resequedad vaginal, obviamente ya los óvulos no existen, obviamente cada vez es más, de repente si tu menstruación ya empiezas a pasar a lo que es, obviamente la menopausia y se acabó tu ciclo menstrual. ¿Qué quiere decir? Chau, chau, adiós. No se puede. Obviamente la vida sigue a los 70, a los 80 años, ya obviamente con el cuerpo senil, como todas personas, ¿pierdes o no pierdes la fe? Normalmente la edad de una mujer se corta a los 40 años, su vida reproductiva también se corta, pero el Señor siguió esperando y siguió diciéndole que tenga fe. Y contra todo pronóstico, el milagro llegó. Sus órganos de reproducción volvieron a cobrar vida. Sus órganos reproductivos volvieron a crear vida. La mujer estéril se convirtió en una mujer fértil. Sí, mi amigo, tus ovarios obviamente fueron así para el Señor. A trabajar de nuevo. Recibieron la orden del Creador.
y se volvió en una mujer fértil a los 90 años. No existe en el mundo y ni ha existido. ¿Te queda dudas del milagro de Dios? Así es Jehová. El milagro que jamás el mundo entenderá, Él lo hizo. La historia de Sara sana corazones que esperan respuestas tardías. Y a veces uno, ay hermano, hace 2 días que he orado y nada. A veces hace 1 hora que he orado y nada, no tengo respuesta. A los 90 años, Sara tuvo un hijo. Sara dio a luz. Poderosa historia, ¿eh? Eso lo verás en el Antiguo Testamento. Otra persona, Ana. Ves en la imagen en la izquierda, en la imagen inferior. También conoceremos a Ana, una mujer de fe, una mujer después de la vida de Sara. Obviamente pasó el tiempo, Sara, y está Ana. Quizás escuchó de ella, quizás supo de su vida y la inspiró para también pedir a Jehová un milagro. ¿Por qué? Porque también era estéril. El poder ser madre pidió. Una historia parecida a la de Sara, porque ella también vivía la ley del matrimonio plural. Sí, mi amigo, ese matrimonio que no te gusta, que te molestó conocer en lo que es doctrina y convenios, igual que Sara. Sara vivió un matrimonio plural con Agar. Y todavía, para más cólera de ella y de su fe que tambaleara, Agar dio a luz antes que Sara. Es decir, de su criada tuvo Abraham hijos. Y lo mismo le pasa a Ana. Ana vivía un matrimonio plural. Su marido tenía 2 esposas y una sí tenía hijos. Y la otra, que era Ana, quien no podía tener hijos. Fue tanta su angustia y dolor que supo lo que es orar con lágrimas, hacer convenios y ser escuchada. Después de hacer convenio pudo salir embarazada y le dedicó su hijo al templo desde niño, al gran profeta que se convirtió en el gran profeta Samuel. Luego conocerás esa hermosa historia cuando lo presenta. Aquí está mi hijo. Tal como me prometió el Señor, se lo entrego al templo. Y le hizo todavía obviamente, su ropa ceremonial chiquita para que él aprenda el oficio de ser sacerdote desde pequeño. Luego conoceremos, por ejemplo, a un gran Daniel, el cual vemos en la parte inferior derecha, un joven deportado por un imperio extranjero que permaneció fiel en un mundo corrupto. Lo llevaron a él, cuando conquistaron Israel, obviamente los imperios se lo llevaron a los mejores y se lo llevaron a Daniel. ¿Quién era Daniel? Era un judío, pero fue llevado a Babilonia. Y él demostró en ese imperio corrupto, él demostró fidelidad. ¿A qué? Al no contaminarse con costumbres extranjeras en su alimentación. Importante lo que vimos. La palabra de sabiduría. Lo que sería pues la palabra de sabiduría en estos tiempos, ¿verdad? Y no solo eso, sino por negarse a dejar de orar a Dios. ¿Por qué? Porque dieron un decreto de todo el mundo no ore más que al Dios de Babilonia. Pero y Daniel dijo, yo tengo que orar a mi Dios, así que déjenme orar. Imagínense. Esos son los dictadores, pues que no te dejan pensar, no te dejan adorar a quien tú creas. Daniel fue arrojado por orar a Dios, fue arrojado al foso de los leones. Demostró su fe y sus convicciones de fidelidad a Dios, pase lo que pase. Aviéntame a donde sea, mi amigo. Y los leones dicen que lo miraron, no, dijeron, este sí es un león, este sí ruge. Así que ni lo tocaron a Daniel. Poderosa historia, poderosa. Estas personas vivieron hace miles de años, pero sus luchas son las nuestras. Y nosotros aprenderemos sus vidas. ¿Para qué? Para sacar el provecho y aplicarlas a las nuestras. Así que te invito para que te unas al Antiguo Testamento. Conforme leamos el Antiguo Testamento, nos daremos cuenta que Jesucristo está en cada página del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no es solo historia, es un anuncio del Mesías. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 8, versículo 58, dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Un versículo poderoso donde el Señor dice que antes era Él, es decir, Jehová. Pero no lo entendieron.
Aquí es donde todo cambia. Jesucristo es el Jehová del Antiguo Testamento. Ejemplos claros, el maná, por ejemplo, lo veremos en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, Cristo es el pan de vida. En Éxodo capítulo 16 se habla del maná. Y en Juan capítulo 6 se habla del pan de vida. Cómo el maná descendía cada mañana para alimentar al pueblo de Israel, Jesús mismo alimentó al pueblo. Y las escrituras dicen que fueron más de 5,000 personas. Es decir, en el Antiguo Testamento te alimenté con maná. Ahora te alimento yo. El mismo simbolismo, el mismo ejemplo. El Cordero Pascual, por ejemplo, como es un símbolo de Cristo como sacrificio perfecto. Aprenderemos del Cordero Pascual en Éxodo capítulo 12. Y en Juan capítulo 1, versículo 29, Juan dijo que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sangre nos libra de la muerte espiritual. Cristo fue el gran sacrificio que se hizo y el último, hasta que Él ordene lo contrario. Por ejemplo, también veremos simbolismos de la serpiente de bronce y veremos a Cristo levantado en alto. En Números capítulo 21 veremos que Moisés levantó la serpiente de bronce para salvar al pueblo de la muerte. Y en Juan capítulo 3 versículo 14 también se nos dice que Cristo será levantado y lo fue cuando fue crucificado para salvar a la humanidad. Entonces aprendemos que mirar a Él trae sanación. Por ejemplo, veremos otra comparación de Jonás, la señal de los 3 días. Aprendemos en el libro de Jonás de que Jonás estuvo 3 días en el pez. Jonás en el vientre del pez simboliza la resurrección de Cristo que veremos en el Nuevo Testamento. Un gran simbolismo. Cada historia, mi amigo, cada símbolo, cada profeta apunta a Cristo, apunta a Él, apunta al gran Jehová. Simbolismos poderosos, por ejemplo, vemos en Adán, que lo dijo, Dios dijo a Adán en Moisés capítulo 6, versículo 63, que lo voy a leer y la cual estás viendo en pantalla. Y he aquí, todas las cosas tienen su semejanza, y se han creado y hecho todas las cosas para que den testimonio de mí, tanto las que son temporales como las que son espirituales. Cosas que hay arriba en los cielos, cosas que están sobre la tierra, cosas que están en la tierra y cosas que están debajo de la tierra, tanto arriba como abajo, todas las cosas testifican de mí. Fin del versículo. Poderoso, y lo he marcado, lo que dice, todas las cosas dan testimonio de mí. Si tú lees el Antiguo Testamento, que ese es el objetivo y la perla de gran precio, tienes que entender que todas las cosas dan testimonio de Cristo. En el Antiguo Testamento está lleno de símbolos. Quien estudia los símbolos estudia a Cristo. Tenemos que estudiar los símbolos. Nuestra iglesia es una iglesia de símbolos, de simbolismo. Todo el Evangelio es simbolismo. ¿Quieres entender más el Evangelio? Tienes que saber los símbolos. Si no, es complicado entenderlo. Jehová es Jesucristo antes de nacer. El presidente Dallin H. Oaks, que es el profeta actual, enseñó las palabras de Dios o el Señor en las Escrituras son casi siempre las palabras de Jehová nuestro Señor Jesucristo. Veremos en este año cómo Jehová se aparece a Moisés en la zarza ardiente. Eso está en Éxodo capítulo 3. Y eso lo cambia todo. La voz que habló desde la zarza ardiente a Moisés es la misma que luego sanó enfermos, calmó mares y entregó su vida en la cruz. Saber que Jehová es Jesucristo unifica completamente la Biblia y le encuentras un sentido, mi amigo. Un santo de los últimos días tiene que saber que Jehová es Jesucristo. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Jesucristo que verás en el Nuevo Testamento y de esa manera entenderás mucho más el simbolismo de las Escrituras.
Recién hemos acabado de estudiar Doctrina y Convenios y hemos conocido la vida de José Smith y la historia de la iglesia en sus inicios. Hemos aprendido de José Smith y las cosas claras y preciosas. Hemos aprendido, el libro de Mormón nos dice que Nefi vio que la Biblia sería alterada y que Dios restauraría verdades perdidas. Eso dice en Primera de Nefi capítulo 13 versículo 24, que dice: y el ángel del Señor me dijo: ¿has visto que el libro salió de la boca de un judío? Y cuando salió de la boca del judío, contenía la plenitud del evangelio del Señor, de quien dan testimonio los 12 apóstoles, y ellos testifican conforme a la verdad que está en el Cordero de Dios. Por lo tanto, estas cosas proceden de su pureza de los judíos a los gentiles, según la verdad que está en Dios. Y después que proceden por la mano de los 12 apóstoles del Cordero de los judíos a los gentiles, tú ves la formación de una iglesia grande y abominable, que es la más abominable de todas las demás iglesias. Pues he aquí, ha despojado el Evangelio del Cordero de muchas partes que son claras y sumamente preciosas, y también ha quitado muchos de los convenios del Señor. Fin del versículo. El profeta José Smith hizo restauraciones importantes. Por ejemplo, el libro de Moisés, que veremos en la Perla de Gran Precio, explica la creación. Habla de Adán, de Eva, de Enoc y la ciudad de Sion. El libro de Abraham habla de la visión del concilio de los cielos. La traducción de José Smith también aclara pasajes y restaura doctrina. Ahora, ¿por qué importa esto? Porque el Antiguo Testamento se vuelve más claro, más completo y más doctrinal gracias a estas revelaciones. De esa manera ya no es complicado, sino que tiene mayor sentido las Escrituras. También veremos que en el Antiguo Testamento los convenios, desde Génesis hasta Malaquías, Dios repite una idea: seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Esta frase es la esencia del Antiguo Testamento. Los convenios son la relación más íntima entre Dios y nosotros. El convenio sempiterno es el corazón del Antiguo Testamento y eso es la historia del Antiguo Testamento. Los convenios que el pueblo hace. Esto es un breve resumen, mi amigo, de lo que veremos en el Antiguo Testamento. Para ello tenemos que hacernos preguntas. Cada clase que aprendamos debemos preguntarnos: ¿esta historia qué refleja en mi vida hoy? En la imagen podemos ver el resumen del Antiguo Testamento, los 4 periodos generales de cómo se hace una nación, la nación judía. También debemos encontrar los simbolismos, cómo Cristo nos puede ayudar en nuestras vidas, cómo puedo acercarme más al Salvador durante este estudio anual, qué convenio debo recordar, renovar o profundizar. El Antiguo Testamento no es antiguo, no, mi amigo, es el mapa del alma humana, un libro donde Dios se encuentra con personas rotas, dolidas, necesitadas, y los transforma, tan igual como lo hace ahora. Sí, eso veremos. Transformaciones de personas, las que buscaron a Dios, las que se acercaron a Dios, tan igual como ahora en estos tiempos. Si nosotros nos acercamos a Dios, veremos transformadas nuestras vidas. Al estudiar el Antiguo Testamento este año descubrirás algo inesperado y te harás una pregunta. ¿Yo soy cristiano porque creo en Cristo? ¿Tengo que creer y obedecer las leyes del Antiguo Testamento? Y para ello, toma nota. Dios no solo actuó en la vida de Abraham, de Moisés o de Sara o de Esther. Dios actúa en la tuya, mi amigo. Ellos ejercieron fe. Tú también puedes ejercer fe. Ellos cometieron errores. Tú también. Y Dios puede sanarte. Ellos recibieron promesas. Tú también tienes convenios que te esperan con poder. El mismo Jehová que habló desde la zarza ardiente es el Cristo que te susurra hoy. No temas, estoy contigo. Este es el resumen o la introducción al maravilloso libro del Antiguo Testamento. Disfrútalo,
Anótalo, aprende, guárdalo en tu corazón. Que las historias te puedan ayudar en tu vida, que puedan significar cómo acercarte a Cristo. Busca eso, acercarte a Cristo, no aprender y listo, no, mi amigo, sino que aprendas cómo tener mayor fe, que tu fe aumente, que tu espiritualidad pueda ser más grande y que puedas hacer más convenios que te acerquen a Cristo, porque Cristo es el motor de tu vida. Muchas gracias por acompañarme y te espero la próxima semana con nuevos videos. Gracias.